Hola, bienvenidos de vuelta. Estamos como siempre viendo qué está pasando con los mercados y esta semana realmente hemos apenas estado saliendo poco a poco del sentimiento de extremo miedo, tanto para la bolsa, tanto para Bitcoin o cripto en general. De hecho, si venimos a ver a la bolsa, todavía nos mantenemos en sentimiento en general de extremo miedo, puesto que estamos en soportes, es entendible. Y para Bitcoin, el día de hoy nos encontramos todavía en extremo miedo. Y bueno, si me han seguido, si saben de ciclos, si saben del extremo de sentimientos que pueden existir en los mercados, estos son oportunidades de compra cada vez que estamos en extremo miedo. De manera similar como cuando estamos en extrema avaricia, son oportunidades, opciones para ir tomando ganancias. Y esto es un ciclo que se va dando constantemente. Entonces, todavía seguimos en extremo miedo, pero si vemos las gráficas, Bitcoin llegó a una zona muy, pero muy importante, que era un gap que había dejado. También habíamos mencionado que un fake out de todo este soporte era algo muy probable. O sea, los 90,000 era soporte claramente durante meses. Y generar un fake out es lo que genera mayor miedo, puesto claramente romper análisis técnico, todo el mundo inmediatamente va a pensar que entonces es mercado bajista porque se invalida el análisis. Pero eso mismo vimos en esta etapa anterior. Es muy normal los fake outs, no solo en Bitcoin, sino en la bolsa, también en diferentes activos. Aquí rellenamos un gap y después retomamos soportes, estuvimos por arriba de en ese momento los 40,000 y continuamos al alza. Eso no significa que va a ser exactamente igual, pero la historia suele repetirse. Rellenamos un gap, casi. Nos faltó un pequeño porcentaje y no es obligatorio rellenarlo para continuar, pero definitivamente dejarlo es una clara señal de que en algún momento vamos a volver ahí. Y qué mejor momento que en un mercado bajista, obviamente, que es algo también natural de los ciclos, después de marcar topes, después de otra vez estar en etapas de euforia, poder retroceder a esos puntos. Cuando todo el mundo considera que es imposible, es cuando se hace más posible. Y además hemos visto a Bitcoin en general a través de la historia tener retrocesos de más de un 70%. El último fue un 78% y los anteriores claramente eran aún más, de hasta 80 y 90%. Entre más tiempo pase en un activo, más liquidez exista adentro, es menos probable tener mercados bajistas tan profundos en cuanto a porcentaje, pero sí es probable en duración que se puedan extender más. Y creo que este mercado alcista es una clara señal de que estamos durando un poco más de lo usual para equiparar a los otros ciclos, puesto que si se fijan, claramente el primer ciclo ya había hecho un tope en comparación a este y a los otros dos, y también estamos atrasados en comparación al ciclo del 2021. De hecho, apenas nos estamos equiparando al ciclo del 2017. Estamos en puntos muy similares, como lo vean. De hecho, sí, definitivamente estamos atrasados desde el Bitcoin halving, y atrasados significa que no hemos llegado a tope, significa que todavía no estamos en la parte de euforia, en el tope del mercado alcista, y lo podemos ver también claramente en altcoins. Esto también es normal. Bitcoin es el primero en liderar y altcoins vienen siendo al final, básicamente. Vienen siendo en la etapa en donde sí, también esta puede ser la resistencia, puesto que aquí fue el breakdown de la etapa anterior. Estamos en esta zona. Todo esto lo considero etapa de resistencia. No es exactamente el 60%, incluso el 64% también es una posibilidad. Y hoy que Bitcoin está subiendo levemente después de esa caída al gap que menciono, hemos estado creciendo otra vez a esta resistencia. Sigue siendo resistencia. Necesitamos ver un cierre de velas por encima de los 90,000 y la mejor señal es romper esta línea de tendencia bajista, en donde después de romper también existe la posibilidad, y es bastante común, como en todos estos escenarios anteriores, tener una validación después de eso. De hecho, una doble confirmación sería exactamente los 90 junto con la línea. Estos son puntos de compra interesantes. Si se desea, yo no estaría comprando Bitcoin. De hecho, no lo he vuelto a hacer hace meses, pero altcoins es otra historia. Claramente han visto noticias acerca de la Reserva Estratégica de Estados Unidos. No solo mencionan a Bitcoin, mencionan a Cardano también, que todavía se mantiene cerca de estos puntos, en donde eventualmente creo que vamos a superar esta resistencia. Pero también tenemos soportes. Ahora, esos soportes no llegamos en las últimas caídas y nos hemos mantenido con fuerza en Cardano, en Ripple también, y se mencionan otras que se quieren agregar como Solana. En general,
Todavía sigue siendo pura especulación, pero esto alimenta, como saben, los mercados. Más bien cuando se da el evento es cuando las personas suelen tomar ganancias. Ahorita es pura expectativa. De la misma manera que funciona el ETF de Bitcoin, es probable que cuando se dé el evento, las personas ya decidan, ok, ya pasó la buena etapa de las noticias, de la especulación, y ahora que ya llegamos al evento mismo, no queda más que vender. Eso es lo que usualmente pasa. Entonces, ahora Cardano, Ripple, que se ha mantenido arriba. Hay otras también que lo han hecho, como Ondo, como HBAR también. Estas son las de utilidad. Nuevamente en cripto, consideren o no, existe utilidad que aún así es pura especulación, pero podemos considerar que esos proyectos al menos no son estafas, no son pump and dumps, tienen años de existir y todavía inclusive hacia sus máximos anteriores pueden ofrecer hasta 5x y en algunos casos a la resistencia que yo estaría esperando, algunos pueden ofrecer hasta 10x sin asumir tanto riesgo como en proyectos de ranking de 1000 o más. Pero bueno, como menciono, venimos saliendo de la etapa de miedo. Bitcoin por el momento sí mantiene mínimos mayores, sí parece ser un patrón de recuperación, solo que la mejor señal siempre va a ser ya superar estas resistencias y no lo hemos hecho. Mientras tanto, la posibilidad de rellenar el gap hasta los 75,000 todavía existe. Simplemente, si se llega ahí, yo estaría aprovechando eso como zonas de compra. Mencionábamos que todo esto debería ser tratado como una zona mientras todo se mantenga en extremo miedo. Lo que dure son puntos en donde uno puede hacer DCA en los proyectos que ande buscando. Y la bolsa también se encuentra en extremo miedo. Lo que mencionábamos en el video anterior es que sí, la bolsa también está rompiendo análisis técnico y esto también igual similar a Bitcoin va a generar pánico, pero es muy probable que esto sea ahora un rango. Entonces lo que estoy evitando yo personalmente son las magníficas 7, de hecho he estado tomando ganancias en acciones de ese tipo como Meta en las últimas semanas y meses porque están parabólicas, están en puntos muy altos, pero puesto que ahora el S&P500 está en soportes anteriores, esto puede ser simplemente un rango y empezar a invalidar esta línea para después, como en etapas anteriores, después de validar la línea de tendencia, también hacemos un soporte más profundo y continuamos. Algunas acciones como Coinbase que desde los puntos de entrada todavía se mantienen en verde, sí consideraba que se encontraban al menos en el corto plazo sobrevaluadas, pero ya con estos retrocesos más profundos se van acercando a soportes aquí con un 40% de retroceso. Eso sí, también existe esta posibilidad. Como ya la posición se encuentra abierta y todo esto lo anuncio adentro de la academia, por si desean ingresar a Proplan Trading, pueden seguirme en todas mis operaciones adentro y aprender conmigo paso a paso en curso en línea también. Si llegamos a esta zona, sí estaría esperando acumular nuevamente, pero mientras tanto, creo que este punto todavía no me interesa lo suficiente, este se hace más atractivo. De las cosas más importantes en cuanto a noticias, reportes, va a ser el desempleo la siguiente semana, el viernes. La gráfica la hemos visto aquí constantemente porque es muy interesante ver que el desempleo sí generó un breakdown de la línea de tendencia que traía y esto es una muy buena señal siempre y cuando se mantenga así. Ahora, también los precios de la bolsa en activos en general vemos fake outs. Esto no lo podemos confirmar aún hasta que veamos el siguiente dato. Si el siguiente dato continúa a la baja, mejor aún. Si el siguiente dato únicamente es una validación de esta línea para después seguir cayendo, buenas noticias también. Básicamente porque la recesión no estaría cerca aún. Y el otro dato que siempre estamos observando es inflación. Este mes vamos a tener nuevamente datos de desempleo y de inflación. Lo que mencionábamos es que inflación va atrasada, los datos del gobierno van lentos. Y el mes anterior tuvimos datos que llevaron otra vez la inflación a puntos altos, pero por eso vemos Trueflation. Y los datos del gobierno suelen seguir los datos de Trueflation. Ahora estamos haciendo un mínimo menor. Básicamente, todo el último mes, las últimas semanas, la inflación ha estado cayendo, por lo que la inflación se ha mantenido en un rango y no solo eso, ahora está intentando generar mínimos menores. Podemos esperar que para el siguiente dato de inflación de este mes, la inflación baje también. Y todo esto es positivo para mantener la economía en una zona estable. Se llama Goldilocks, básicamente por el hecho de que es una etapa en donde la economía se estabiliza y los mercados pueden continuar subiendo. Es una etapa alcista. Claramente las señales de peligro es el desempleo subiendo rápidamente, la inflación también, o la inflación convirtiéndose, sí, también
de alguna manera que rompa el 2%, que es la meta de la Reserva Federal. Y no solo eso, sino que también continúe cayendo para una posible deflación, que tampoco es bueno. Pero si nos mantenemos en este rango y claramente estamos viendo en Trueflation que ahora estamos cerca del 1.6%, que para los datos del gobierno probablemente vendrían siendo cerca del 2% o el 2.4%. Esos son los datos que podríamos esperar para este mes. Personalmente sigo utilizando Bybit para operar en el corto plazo. Eso sí, a largo plazo siempre recuerden que es mejor mantener las posiciones spot en una billetera en frío. Pero en el corto plazo, operaciones y también lo que estaba mencionando, la tarjeta de Bybit, me parecen excelentes opciones para utilizar cripto para compras diarias, para operar en general. Y Bybit ha estado lanzando diferentes programas. Ahora Listing Billboard SO es el primer proyecto en donde básicamente públicamente van a mostrar datos de todos los proyectos para que las personas puedan también ver cómo se manejan y no solamente estar operándolos sin tener información al respecto. Básicamente mayor transparencia. Poco a poco van a estar incluyendo mayores proyectos para ver cómo se encuentran pues en sí los números, los tokens, la economía en general de los tokens, cómo se encuentran divididos los porcentajes y todo esto. Ahora esto va a estar incluido también. SO parece ser uno de los primeros que se van a estar incluyendo. Les dejo este enlace abajo por si desean aplicar por la tarjeta de Bybit y también hasta $10,000 en billetes de avión en primera clase. La tarjeta ofrece 10% de cashback en compras diarias afuera de cripto. Se puede utilizar como una Mastercard común y corriente. Déjenme un like, comentarios abajo siempre bienvenidos. Les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les puede interesar. Recuerden suscribirse y nos veremos en el siguiente video. Chao.